La llamada llegó a las 2 de la mañana. No era la típica llamada, no era una emergencia. No era un número equivocado, solo la voz de una mujer, firme y fría, preguntándole si era Jackson Reed. Él dijo que sí, aún medio dormido, pensando que no era nada. Entonces ella pronunció un nombre que había intentado olvidar durante 6 meses. Lily Harwell. Su exesposa, la mujer con la que se casó para destruirla, la mujer de la que se divorció sin mirar atrás, y luego 7 palabras que le helaron la sangre. Señor. Lo ha nombrado padre. Había un bebé, prematuro, luchando por su vida en la UCIN. Y Lily se había ido. Salió del hospital en mitad de la noche, sin dejar nada más que su nombre en un certificado de nacimiento y una pregunta sin respuesta. ¿Era venganza o había destruido algo real? Tenía 72 horas para decidir si era padre. 72 horas antes de que se la llevaran para siempre. Y en algún lugar de la ciudad, la mujer a la que había destrozado lo observaba para ver en qué clase de hombre se había convertido. Jackson estaba de pie junto a los ventanales de su ático, con el teléfono aún pegado a la oreja, viendo cómo el horizonte de Manhattan se difuminaba a través del cristal. La voz de la enfermera se había apagado, esperando a que dijera algo, lo que fuera. Pero las palabras le parecían piedras en la garganta. Lily Harwell. No había pronunciado ese nombre en voz alta en 6 meses. No se había permitido pensarlo. Y ahora ahí estaba, irrumpiendo en su vida a las 2 de la madrugada con la fuerza de un tren de mercancías. Señor Reed, la voz de la enfermera rompió el silencio. Necesitamos que venga al hospital. Hay papeles que firmar, decisiones que tomar. ¿Qué clase de decisiones? Su voz salió más ronca de lo que pretendía. La bebé está estable por ahora, pero solo pesa 1,4 kilogramos. Tendrá que permanecer en la UCIN durante al menos 2 meses. Y sin un padre que la reclamara, la enfermera hizo una pausa. Servicios sociales intervienen después de 72 horas. 72 horas. 3 días para decidir si él iba a asumir un papel para el que nunca se había preparado, que nunca había querido, que ni siquiera sabía que existía hasta hacía 15 minutos. Jackson cerró los ojos y vio el rostro de Lily. La última vez que la había visto, el día que le entregó los papeles del divorcio sobre la mesa de mármol en el despacho de su abogado. Ella firmó sin decir palabra, con la mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. La vio salir y se dijo a sí mismo que todo había terminado, que había ganado. Estaré allí en 30 minutos, dijo, y colgó antes de que la enfermera pudiera responder. El trayecto al hospital se le hizo eterno. Manhattan nunca era realmente silencioso. Pero a esa hora, las calles tenían una quietud inquietante que hacía que los pensamientos de Jackson resonaran más de lo que él deseaba. Se aferró al volante e intentó concentrarse en la carretera, pero su mente seguía dándole vueltas a una pregunta. ¿Cómo no se había dado cuenta? 6 meses. Lily había estado desaparecida durante 6 meses, y en todo ese tiempo, había estado esperando un hijo suyo. Oh, quizás no. Quizás se trataba de algún error, algún cruel giro, del destino que no tenía nada que ver con él. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no era cierto, porque hubo una noche que intentó olvidar. Intentó enterrarla bajo capas de ira, whisky y la fría satisfacción de la venganza. Fue 3 semanas antes del divorcio. Llegó a casa tarde, borracho, y encontró a Lily aún despierta en el salón, leyendo a la luz de la lámpara. Ella lo miró con esos suaves ojos marrones. Y por un instante, olvidó por qué la odiaba. Olvidó que su apellido era Harwell, que su padre era el hombre que destruyó a su familia. Lo había olvidado todo, excepto la forma en que ella solía mirarlo antes de que el matrimonio se convirtiera en un campo de batalla. Habían dormido juntos esa noche, solo una vez. Y por la mañana, cuando el alcohol pasó y la realidad lo golpeó de nuevo,
Jackson la miró durmiendo a su lado y no sintió más que vergüenza. Se fue a trabajar antes de que ella despertara y nunca volvió a mencionarlo. 2 semanas después, solicitó el divorcio. Ahora, al entrar en el estacionamiento del hospital, Jackson se dio cuenta de que esa noche había tenido consecuencias que jamás había imaginado. La usina estaba en el 4.º piso, detrás de 2 puertas de seguridad y una estación de enfermería que parecía más una fortaleza. La enfermera que lo había llamado lo esperaba allí, una mujer de unos 50 años con ojos amables y una expresión seria. Se presentó como Ellen, revisó su identificación y lo condujo por un pasillo con ventanas que daban a pequeñas habitaciones con poca luz, llenas de incubadoras, monitores y bebés diminutos e increíblemente frágiles. «Está en la habitación 4», dijo Ellen, deteniéndose frente a una ventana. «No puedes entrar todavía. Necesitamos hacerte algunas pruebas primero, para que estés bien. Pero puedes verla desde aquí». Jackson se acercó al cristal y miró dentro. La bebé era tan pequeña que apenas parecía real. Estaba en una incubadora de plástico transparente, con tubos y cables conectados al pecho y un gorrito de lana cubriendo su cabeza. Tenía los ojos cerrados y las manos, no más grandes que su pulgar, apretadas en puños. Parecía de cristal, como si un movimiento en falso pudiera hacerla añicos. ¿Lo hará? ¿Tiene nombre? La voz de Jackson salió apenas un susurro. Ellen negó con la cabeza. Su madre no le había puesto uno. Simplemente, escribió tu nombre en el certificado de nacimiento y se fue. ¿Se fue? Jackson repitió la palabra con un sabor amargo. ¿A dónde fue? No lo sabemos. Salió alrededor de la medianoche, todavía con la bata del hospital. Las cámaras de seguridad la muestran saliendo por la entrada sur. Pero después de eso, la voz de Ellen se apagó y Jackson pudo ver la preocupación en su rostro. Señor Reed, tengo que preguntarle. ¿Es usted el padre? Jackson volvió a mirar a la bebé, la forma de su rostro, la curva de su pequeña nariz, y lo supo. De alguna manera lo supo. Sí, dijo. Creo que sí. Entonces tenemos que darnos prisa. Los servicios sociales estarán aquí el lunes por la mañana. Eso le da hasta entonces para demostrar la paternidad y firmar los papeles de custodia. Si no lo hace. Ellen no terminó la frase. No hacía falta. Jackson asintió lentamente, sin dejar de mirar a través del cristal. ¿Qué necesita ahora mismo? Tiempo. Sus pulmones aún no están completamente desarrollados y tiene bajo peso, pero es una luchadora. La voz de Ellen se suavizó. Lleva 3 días luchando. La mayoría de los bebés de su tamaño no sobreviven tanto tiempo. 3 días. La bebé había estado viva durante 3 días y Jackson ni siquiera sabía que existía. Presionó la mano contra el cristal, deseando poder atravesarlo. Deseando poder hacer algo más que estar allí parado sintiéndose inútil. ¿Puedo quedarme? Preguntó. Solo un rato, asintió Ellen. El tiempo que necesites. Jackson se quedó hasta el amanecer, observando la respiración de la bebé, viendo cómo los monitores registraban su ritmo cardíaco. Las enfermeras iban y venían, revisando los signos vitales, ajustando los tubos, hablando en voz baja para no perturbar la frágil atmósfera de la habitación. Y en algún rincón de su mente, Jackson seguía pensando en Lily, en dónde estaría, si estaría a salvo, si estaría pensando en el bebé que había dejado atrás. Al amanecer, Jackson ya había tomado su decisión. No sabía si estaba listo para ser padre. No sabía si se lo merecía. Pero ese bebé en la incubadora era suyo y no iba a dejar que desapareciera en el sistema como si no importara. Como si fuera una víctima más de la guerra que había librado contra Lily. Salió del hospital con un montón de papeleo y una prueba de ADN programada para esa misma mañana. Los resultados tardarían 48 horas, le había dicho la enfermera. Pero Jackson no los necesitaba. Ya sabía la verdad. La cuestión no era si el bebé era suyo.
La cuestión era qué demonios iba a hacer al respecto. De vuelta en el ático, Jackson se quedó de pie en la habitación vacía del bebé, que nunca había planeado tener, e intentó imaginar qué vendría después. La habitación seguía acondicionada como una habitación de invitados, estéril e impersonal. Nada que ver con lo que un bebé necesitaría. Tendría que cambiar eso. Comprar una cuna, pañales, biberones, todas esas cosas que no tenía ni idea de cómo usar. La idea era abrumadora, pero no tanto como la alternativa. No tan abrumadora como la idea de esa pequeña niña creciendo en un hogar de acogida, sin saber que tenía un padre que podría haberla reclamado. Jackson sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta que encontró el nombre que buscaba. Brandon Wolf, su amigo de toda la vida, la única persona en la que confiaba lo suficiente como para llamarlo a las 6 de la mañana con un problema tan grave. Brandon contestó al tercer tono, con la voz adormilada. Más te vale que sea algo importante. Red. Necesito un favor, dijo Jackson. Uno muy importante. Hubo una pausa, y entonces la voz de Brandon volvió más aguda, más alerta. ¿Qué ha pasado? Tengo una hija, dijo Jackson, y aun al decirlo, las palabras le parecieron irreales. Está en la UCI neonatal. Su madre se fue y necesito encontrarla. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. De acuerdo, dijo Brandon, y Jackson pudo oírlo moverse, levantándose de la cama. Dame una hora. Haré algunas llamadas. Jackson colgó y se dejó caer en el sofá. El cansancio finalmente lo venció. No había dormido en más de 24 horas, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a ese bebé en la incubadora, veía a Lily salir del hospital en medio de la noche, sola y asustada. Y se preguntó si esto era lo que se sentía el karma, si esta era la forma en que el universo lo hacía pagar por lo que había hecho. Brandon apareció una hora después con café y una mirada decidida. Era investigador privado, uno de los mejores de la ciudad. Y si alguien podía encontrar a Lily, era él. Se sentaron a la mesa de la cocina de Jackson y Brandon sacó una libreta, abriéndola por una página en blanco. Empieza desde el principio, dijo Brandon. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Hace 6 meses. El día que firmamos los papeles del divorcio. Y antes de eso, ¿tienes alguna idea de a dónde podría haber ido? Jackson negó con la cabeza. No mantuvimos mucho contacto. No tenía familia en la ciudad. Su padre está en la cárcel al norte del estado y su madre murió cuando era niña. Brandon anotó algo. ¿Y sus amigos? ¿Y su trabajo? Trabajaba en una librería en Brooklyn antes de casarnos. No sé si todavía trabaja allí. Jackson se frotó la cara, sintiéndose. No pregunté. No me importaba. ¿Por qué no? El tono de Brandon no era crítico, solo curioso. Jackson apartó la mirada. Porque me casé con ella para destruirla, y cuando terminé, la deseché. El silencio que siguió fue denso. Brandon dejó la pluma y se reclinó en su silla. Observó a Jackson con una expresión difícil de descifrar. ¿Quieres decirme por qué? Su padre, dijo Jackson secamente. Richard Harwell. Era socio de mi padre. Hace 10 años, malversó millones de su empresa, destruyó toda la operación. Mi padre sufrió un infarto 2 meses después y murió antes de llegar al hospital. ¿Y culpaste a la hija? Conocí a Lily. Antes de saber quién era, dijo Jackson, con las palabras amargas. Estuvimos juntos 6 meses. Creí amarla. Luego descubrí su apellido, descubrí quién era su padre y me di cuenta de que me había estado mintiendo todo el tiempo. ¿De verdad? Preguntó Brandon. En voz baja. Jackson no respondió porque, en realidad, no lo sabía. Nunca se lo había preguntado. Simplemente lo había asumido. Dejó que su ira y su dolor lo convirtieran todo en un arma que pudiera usar contra ella. Se había casado con Lily no por amor, sino porque quería verla sufrir como había sufrido su padre.
Quería que Richard Harwell viera cómo su hija era destruida por el hijo del hombre al que había arruinado. Encuéntrala, dijo Jackson finalmente. Cueste lo que cueste. Necesito saber que está a salvo. Brandon asintió y se levantó, guardando la libreta en su chaqueta. Empezaré por la librería. Si no la encuentro, buscaré en hospitales, refugios, en cualquier lugar donde pudiera estar. Se detuvo en la puerta. Jackson, si la encuentras, ¿qué vas a decir? Jackson no tenía respuesta. Los 2 días siguientes pasaron como un borrón. Jackson pasaba cada minuto libre en el hospital, sentado junto a la ventana de la UCIN, observando respirar a su hija. Las enfermeras empezaron a reconocerlo, le dedicaban pequeñas sonrisas y le informaban sobre su estado. Estaba bien, decían. Mejor de lo esperado. Sus pulmones se fortalecían, su peso aumentaba lentamente, pero aún necesitaba tiempo. Aún necesitaba cuidados que Jackson no sabía cómo darle. Al tercer día, llegaron los resultados de la prueba de ADN. 99,9% de probabilidad. Jackson miró fijamente el papel que tenía en las manos y sintió que algo cambiaba en su interior. Algo que había permanecido oculto. Durante tanto tiempo, había olvidado que estaba ahí. Esto ya no se trataba de Lily. Esto no se trataba de venganza, ni de justicia, ni de los fantasmas de su pasado. Se trataba de un bebé que lo necesitaba, que no tenía a nadie más. Jackson firmó los papeles de custodia. Esa tarde, Ellen sonrió al entregarle una copia, con los ojos entrecerrados. Por las comisuras. Felicidades, señor Reed. Oficialmente es padre. Las palabras deberían haberlo aterrorizado. En cambio, se sintieron como la primera tierra firme que pisaba en años. Pero el alivio no duró mucho porque Brandon llamó esa noche con noticias, y ninguna era buena. Había encontrado la librería en Brooklyn, pero Lily no trabajaba allí desde hacía más de un año. Había buscado en hospitales y clínicas, albergues y moteles, y no había encontrado nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Hay una cosa más, dijo Brandon con voz cautelosa. Encontré su último contacto conocido. Dirección. Es un motel en las afueras de Queens. La dueña la recuerda. Dice que pagó el alquiler hasta hace 2 meses. Y luego. Desapareció. Llévame allí, dijo Jackson. El motel era exactamente el tipo de lugar donde Lily no debería haber estado. Un edificio de 2 pisos destartalado, con la pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante que decía, habitaciones disponibles. Brandon entró en el estacionamiento y Jackson sintió un escalofrío en el pecho. Aquí era donde Lily había estado viviendo. En este rincón olvidado y decadente de la ciudad. Mientras él estaba en su ático, rodeado de lujo, ella estaba aquí sola, embarazada. La dueña era una mujer de unos 60 años, con ojos penetrantes y una expresión suspicaz. Miró a Jackson de arriba abajo, observando su traje caro y sus zapatos lustrados, y se cruzó de brazos. ¿Es usted policía? No, dijo Jackson. Busco a Lily Harwell. Solía alquilar una habitación aquí. La expresión de la casera se suavizó un poco. Una chica dulce, tranquila, pagaba a tiempo, nunca causaba problemas. Negó con la cabeza. Qué lástima. ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere decir? El pulso de Jackson se aceleró. Estaba embarazada. Muy avanzada, además. Se notaba que no estaba bien, pero no aceptaba ayuda. Seguía trabajando en esos 2 empleos, llegando a casa agotada cada noche. La casera. La última vez que la vi fue hace 2 meses. Parecía que iba a desmayarse. Le dije que tenía que ir al médico, pero solo sonrió y dijo que estaría bien. Jackson apretó los puños. ¿Sabe a dónde fue? Ni idea. Se fue en mitad de la noche. Se llevó todo. Ni siquiera dejó una dirección. La casera lo observó. ¿Es usted el padre?
Jackson asintió, incapaz de hablar. Entonces será mejor que la encuentre, dijo la casera. Su voz se volvió dura. Porque esa chica se merece algo mejor que... Por mucho que la hayas hecho pasar. Jackson y Brandon salieron del motel en silencio. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado, y Jackson sintió el peso de las palabras de la dueña sobre sus hombros como una piedra. Lily había estado allí, embarazada, enferma, trabajando sin descanso. Y él no tenía ni idea, no le había importado lo suficiente como para comprobarlo, no había pensado en ella en absoluto, excepto para felicitarse por lo mucho que la había destruido. Seguiremos buscando, dijo Brandon mientras regresaban a la ciudad. Está por ahí en algún lugar. Pero Jackson no estaba seguro de que la encontraran. E incluso si la encontraban, no estaba seguro de que ella quisiera ser encontrada. No por él. No después de todo lo que había hecho. Esa noche, Jackson se sentó solo en la habitación del bebé que había empezado a preparar. Ahora había una cuna, un cambiador y estantes llenos de pañales, biberones y ropita diminuta que parecía imposible de guardar. Pequeño. Había contratado a una niñera, una mujer llamada Claire, con décadas de experiencia y muy recomendada. Empezaría la semana siguiente, una vez que la bebé recibiera el alta. Todo estaba listo. Todo menos el propio Jackson. Sacó el móvil y abrió las fotos que le había enviado la enfermera. Fotos de su hija durmiendo plácidamente en la incubadora, su pequeño pecho subiendo y bajando. Con cada respiración. Se veía tan frágil, tan increíblemente pequeña. Jackson se dio cuenta con una claridad aguda y dolorosa de que no tenía ni idea de cómo ser lo que ella necesitaba. Había pasado los últimos 10 años de su vida construyendo una empresa, acumulando riqueza, perfeccionando el arte del control. Pero nada de eso importaba. Ahora, nada de eso le ayudaría a ser un buen padre. Su móvil vibró con un mensaje de Brandon. Tengo una pista. Un albergue para personas sin hogar en el Lower East Side. Una mujer, que coincide con la descripción de Lily, se registró hace 3 días. Jackson salió por la puerta, antes incluso de terminar de leer el mensaje. El albergue estaba en una iglesia convertida en salón. Sus vitrales brillaban suavemente en la oscuridad. Jackson entró por la puerta principal y se encontró en una gran sala abierta llena de sonidos de la radio y voces bajas. Una mujer en la recepción levantó la vista, con expresión cautelosa. ¿Puedo ayudarle? Busco a alguien, dijo Jackson. A Lily Harwell. Me dijeron que podría estar aquí. La mujer entrecerró los ojos. ¿Quién pregunta? Yo, dijo Jackson con vacilación. Soy el padre de su hijo. La mujer lo estudió durante un largo rato, luego asintió hacia una puerta al fondo de la sala. Está en la sección de mujeres. La tercera a la izquierda, pero si la enojas, estás fuera. ¿Entendido? Jackson asintió y caminó hacia la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Entró, y se encontró en una habitación más pequeña, tenuemente iluminada, llena de los suaves sonidos de la respiración y alguna tos ocasional. Contó los sonidos de la radio. 1, 2, 3. Y allí estaba. Lily yacía de lado, de espaldas a él. Sus hombros, delgados, se asomaban bajo una manta raída. Su cabello, antes largo y brillante, ahora estaba corto. E incluso en la penumbra, Jackson pudo ver cuánto peso había perdido. Parecía una sombra de la mujer con la que se había casado, como si le hubieran arrancado algo y nada hubiera vuelto a crecer para llenar ese vacío. Lily, dijo en voz baja. Ella se puso rígida. Por un momento, no se movió, no respiró. Luego, lentamente, muy lentamente, se giró para mirarlo. Y la mirada en sus ojos hizo que a Jackson se le oprimiera el pecho. No era ira. Ni siquiera odio. Era algo mucho peor. Era vacío. ¿Qué haces aquí?
Preguntó ella, apenas un susurro. Vine a buscarte, dijo Jackson. La bebé, nuestra hija, está en el hospital. Te necesita. La expresión de Lily no cambió. Ella no. Me necesita. Te tiene a ti. Eso es lo que puse en el certificado de nacimiento, ¿no? Lily, por favor. No puedes. No puedo. Se incorporó lentamente, y Jackson pudo ver el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Pasaste un año de mi vida haciéndome sentir que no era nada, que no merecía existir. ¿Y ahora quieres que vuelva corriendo porque necesitas algo de mí? No es así, dijo Jackson, aunque sabía que sí, aunque cada palabra que decía era cierta. Entonces, ¿cómo es, Jackson? La voz de Lily se quebró. Dime, porque desde mi perspectiva, parece exactamente lo mismo de siempre. Tú tomando lo que quieres y desechando el resto. Jackson abrió la boca para replicar, para defenderse, pero las palabras se le atragantaron porque tenía razón. Siempre la había tenido. Se había casado con ella por venganza, la había usado como un arma contra su padre, y cuando terminó, la desechó como si no valiera nada. Y ahora estaba allí, pidiéndole que volviera. No porque le importara, sino porque la necesitaba para salvar a la hija cuya existencia desconocía hacía 3 días. Lo siento, dijo finalmente. Las palabras resultaron insuficientes y llegaron demasiado tarde. Lily rió, una risa amarga, sin rastro de humor. ¿Lo sientes? ¿Eso es lo que has venido a decir después de todo? No, dijo Jackson. Vine a decirte que nuestra hija necesita ayuda. Jerry necesita un historial médico completo de ambos padres. Y sin él, el riesgo se duplica. Vine aquí, porque no puedo hacer esto sin ti. No porque quiera, sino porque ella se merece algo mejor que yo tropezando. Solo en esto. Lily lo miró fijamente. Y por un momento, Jackson pensó que ella iba a decirle que se fuera. Pensó que iba a darle la espalda y dejarlo irse de la misma manera que él la había abandonado. Pero entonces algo cambió en su expresión. Algo pequeño y frágil, casi doloroso de ver. ¿Cómo se llama?, preguntó Lily en voz baja. Todavía no tiene nombre, dijo Jackson. Pensé que tú deberías ser quien le pusiera nombre. Lily apartó la mirada, aferrándose con fuerza al borde de la manta. No puedo volver allí, Jackson. No puedo mirarla y saber que viene de nosotros. Del peor año de mi vida. Y luego mirarla y saber que es inocente. Jackson dijo que ella no había pedido nada de esto, que estaba luchando por vivir y que necesitaba a su madre. El silencio se extendió entre ellas, pesado y sofocante. Entonces Lily se puso de pie, envolviéndose en la manta como si fuera una armadura. Iré, pero no por ti, por ella. Eso es todo lo que pido, dijo Jackson. Condujeron hasta el hospital en silencio. Lily iba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, y Jackson no intentó romper el silencio con palabras vacías. No había nada que pudiera decir que mejorara la situación. Nada que pudiera deshacer el daño que había causado. Así que simplemente condujo e intentó no pensar en cuánto había lastimado a la mujer sentada a su lado. Cuando llegaron a la usina, Ellen los esperaba en el puesto de enfermería. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Lily, observando sus mejillas hundidas y las ojeras, pero no comentó nada. Simplemente los condujo por el pasillo hasta la habitación 4 y se hizo a un lado. Tómense su tiempo, dijo Ellen en voz baja. Lily se acercó a la ventana y miró hacia adentro. Y por primera vez desde que Jackson la había encontrado, algo se quebró en su expresión. Su mano se alzó para presionar el cristal, y Jackson vio lágrimas resbalar por sus mejillas. Es tan pequeña, susurró Lily. Es una luchadora, dijo Jackson, repitiendo lo que Ellen le había contado. Ha aguantado, ha esperado. Lily no respondió. Se quedó allí,
mirando fijamente a la bebé. Y Jackson pudo ver la guerra que se libraba en su interior. La parte que quería alejarse para protegerse de más dolor. Y la parte que no podía. La parte que miraba esa vida diminuta y frágil y veía algo por lo que valía la pena. Luchar. Se llama esperanza, dijo Lily finalmente, con la voz quebrada. Porque era lo único que me quedaba cuando salí de ese hospital. La esperanza de que estuviera bien sin mí. Jackson sintió un nudo en la garganta. Está bien, pero estaría mejor contigo. Lily se giró para mirarlo y, por primera vez, Jackson vio algo más que vacío en sus ojos. Vio dolor, crudo y sin filtros. Pero debajo de él, vio algo más, algo que parecía casi fortaleza. Me quedaré, dijo Lily, hasta que esté mejor. Pero después, me voy. Y no me volverás a pedir nada. De acuerdo, dijo Jackson, y lo decía en serio. Durante los siguientes 3 meses, Jackson aprendió lo que significaba ser padre. Aprendió a sostener a un bebé, sin lastimarla, a cambiarle un pañal, a sentarse en la usina a las 3 de la mañana y ver respirar a Ope. Aprendió el sonido de los monitores, el ritmo de las rondas de las enfermeras, la forma en que Ope podía vivir en los más mínimos movimientos, un dedo enroscándose alrededor de su pulgar. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, una pequeña e imposible sonrisa, y vio como Lily volvía a la vida lentamente, dolorosamente, como algo que se reconstruía de las ruinas. Pasaba cada día en el hospital sentada junto a la incubadora de Ope, leyéndole con una voz suave que Jackson casi había olvidado. Ganó peso. El color volvió a sus mejillas. Y a veces, cuando creía que nadie la veía, sonreía. No hablaban mucho. Había demasiada historia entre ellos, demasiadas palabras ya dichas. Pero existían juntos en ese pequeño espacio, unidos por la frágil vida que los conectaba. Y Jackson empezó a comprender lo que había perdido. No solo a Lily, sino a la persona que solía ser antes de que la ira y el dolor lo transformaran en algo irreconocible. Una noche, 3 meses después de aquella primera llamada, Jackson estaba sentado solo en la sala de espera de la UCIN. Ope había sido trasladada a una habitación normal esa mañana, una señal de que por fin estaba lo suficientemente fuerte como para salir del hospital. La niñera vendría. Mañana. Todo estaba listo, salvo por la conversación que sabía que debía tener. Lily lo encontró allí, con 2 tazas de café de la máquina expendedora. Le dio una y se sentó, manteniendo una distancia prudente entre ellos. ¿De verdad se va a casa?, dijo Lily en voz baja. Sí, dijo Jackson. Claire empieza mañana. Me ayudará a aclarar mis ideas. Estarás bien, dijo Lily. Has estado aquí todos los días. Has aprendido todo lo que se supone que debes hacer. Te lo enseñaron. ¿Estás lista? Jackson la miró, a la mujer que tanto había intentado destruir, y sintió que algo se rompía dentro de él. Necesito contarte algo sobre tu padre, sobre por qué me casé contigo. La expresión de Lily no cambió. Ya lo sé. Jackson se quedó helado. ¿Qué? Lo descubrí hace 6 meses, dijo Lily en voz baja. Justo antes de irme. Fui a ver a mi padre a la cárcel. Quería entender por qué me odiabas tanto. Me lo contó todo. Lo que le hizo a tu familia. Cómo descubriste quién era yo. Cómo te casaste conmigo para hacerlo sufrir. Lily, no lo sabía, dijo Lily, interrumpiéndolo. Te juro que no sabía lo que había hecho. Me dijo que era consultor, que viajaba por trabajo. Nunca lo cuestioné. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Sus manos se apretaron alrededor de la taza de café. Cuando lo descubrí, quise odiarte. Quise convencerme de que eras él. Villano. Pero no pude porque lo entendí. Si alguien le hubiera hecho eso a mi familia, no sé qué habría hecho. Eso no lo justifica, dijo Jackson con voz ronca. Lo que te hice.
Lily, eras inocente. No te merecías nada de eso. No, asintió Lily. No lo merecía. Pero tú no eres la misma persona que se casó conmigo, y yo no soy. La misma persona que caminó hacia el altar pensando que me amabas. Ella lo miró, y Jackson vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: comprensión. No podemos volver atrás, Jackson. Han pasado demasiadas cosas. Pero podemos seguir adelante. ¿Qué significa eso?, preguntó Jackson. Significa que Hope tiene dos padres que la aman. Significa que aprenderemos a coexistir sin hacernos daño. Significa que yo dejaré de huir y tú dejarás de castigarte por algo que no puedes cambiar. Lily dejó su taza de café y se levantó. Me quedo en Nueva York. Conseguí trabajo en una biblioteca de Brooklyn. Encontré un apartamento cerca. Estaré aquí para Hope, para sus visitas, para emergencias, para lo que necesite. Pero necesito espacio, Jackson. Necesito tiempo para descubrir quién soy sin todo este peso sobre mis hombros. Jackson asintió, sin atreverse a hablar. Y tal vez algún día, dijo Lily en voz baja, podamos ser amigos. Tal vez no, pero podemos intentarlo. Se alejó y Jackson se quedó sentado en la sala de espera vacía con una taza de café frío en la mano. Pensó en su padre, en Richard Harwell, en el ciclo de venganza que había destruido tantas vidas. Y pensó en Hope, durmiendo plácidamente en su habitación, inocente e intacta por todo aquello. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer el daño que había causado, pero podía asegurarse de que su hija creciera conociendo el amor en lugar de la ira. La esperanza en lugar de la venganza. A la mañana siguiente, Jackson sacó a Hope del hospital por primera vez. Estaba envuelta en una suave manta rosa, con los ojos bien abiertos y curiosos, observando el mundo. Lily estaba allí, de pie junto a la entrada, y extendió la mano para tocar la mejilla de Hope por última vez antes de irse. Cuídala, susurró Lily. Siempre, prometió Jackson. Y mientras caminaba hacia su coche, abrazando a su hija, Jackson sintió algo que no había sentido en 10 años. Sintió que tal vez, solo tal vez, podría ser la persona que Hope necesitaba. No perfecto, no sin cicatrices, pero presente. Esforzándose lo suficiente. 3 meses después, Jackson estaba sentado en el salón de su nueva casa, observando a Hope dormir en su Moisés. Había vendido el ático y comprado una casa en las afueras, algo con jardín y vecinos, y esa tranquilidad que se siente como paz. Clare se había ido a casa esa noche, y en la casa solo estaban Jackson y Hope, y el suave sonido de su respiración. Su teléfono vibró con un mensaje de Lily. Una foto. La primera sonrisa de Hope capturada durante su visita esa tarde. Jackson miró la foto, el rostro de su hija iluminado de alegría, y sintió un nudo en la garganta. Escribió: «Tiene tu sonrisa». Aparecieron 3 puntos y luego desaparecieron. «Entonces, heredó tu terquedad», dijo Jackson con una sonrisa forzada. No era gran cosa. No era perdón, no era reconciliación, no era nada de lo que probablemente no merecía. Pero era algo. Un pequeño puente sobre el abismo que había creado. Una posibilidad de que tal vez con tiempo, esfuerzo y mucha gracia, pudieran encontrar la manera de coexistir. No como marido y mujer, ni siquiera como amigos, sino como padres. Como 2 personas que intentaban darle a su hija la vida que ninguno de los dos había podido darse mutuamente. La esperanza se agitó en su sueño, su manita se cerró en un puño. Jackson se inclinó y tocó suavemente sus dedos, maravillado de cómo algo tan pequeño podía contener tanto peso, tanta esperanza, tanta posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Había cometido errores, más de los que podía contar. Había herido a alguien que no lo merecía. Había destruido algo que podría haber sido hermoso. Había dejado que la ira lo convirtiera en alguien que no reconocía. Pero ahora estaba allí, presente,
intentándolo. Y por la esperanza, por Lily, por él mismo, no iba a detenerse. El camino por delante era largo, lleno de conversaciones incómodas, tracciones y momentos difíciles, y el lento y doloroso trabajo de reconstruir la confianza. Pero mientras Jackson estaba sentado allí, en silencio, sosteniendo la mano de su hija, se dio cuenta de algo importante. La redención no se trataba de borrar el pasado. Se trataba de elegir cada día ser mejor que ayer. Y por primera vez, en mucho tiempo, Jackson creyó que podía hacerlo.